Bueno, vamos allá. Como ven, he agrandado considerablemente el ratón para que puedan seguirme mejor. He estado haciendo pruebas para tener el mínimo de latencia posible, o sea que puedan seguirme lo mejor posible. Lo voy a comprobar de nuevo, ¿vale? Pero aquí está la latencia menor, ¿vale? Eso significa que me van a escuchar con el menor retraso posible. El otro día les decía que vamos a empezar por la idea kantiana de ilustración, porque necesitamos a Kant conocerlo como ilustrado, porque necesitamos tener ese marco referencial. En realidad, fíjense que vale para la opción B, que saben que no es nuestra opción. A pesar de eso, de que no es nuestra opción, vamos a necesitarlo para la lectura, como les puse ahí en la pizarra. La ilustración, les decía el otro día, es un movimiento que comienza realmente en las Islas Británicas, pero que va a tener su culmen en Alemania con Kant. Si me permiten, voy a dar toda la clase en castellano porque ya es demasiado para mí hacer esa mezcla que hago en ocasiones entre castellano y gallego, o intentar hacer todo en gallego. Perdonen la confusión que les pueda crear, ¿vale? Si ven que es demasiada confusión, me avisan. Sara, veo que se te está yendo la emisión. Vale. Sara, como veo que le voy a escribir a Sara. Bueno, retomo. Esta primera vez va a ser un poco así que vamos a perder un poquito de tiempo, ¿vale? Como ven, este es el comienzo del texto 1, perdón, este es el comienzo del texto 1 de la Sabau y es muy inspirador, es un texto muy bonito porque es donde Kant indica cómo podemos salir de nuestra minoría de edad, que en realidad es de nuestra inutilidad, ¿vale? La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Fijaros, eso es ilustración para Kant, salir de la minoría de edad. En principio, la minoría de edad no es nada malo mientras eres menor de edad. El problema es cuando eres menor de edad, cuando tú eres culpable de ser menor de edad sin ser menor de edad. Por eso dice eso, ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él mismo es el culpable. ¿Qué es una minoría de edad? Es la incapacidad de servirse de tu propio entendimiento sin la dirección de otro, sin que otro te dirige. ¿Cuándo somos culpables de esto? ¿Cuándo somos culpables de ser menores de edad sin ser realmente menores de edad? Pues realmente cuando carecemos de entendimiento, cuando carecemos de decisión, cuando carecemos de valor para servirnos de ese entendimiento sin la dirección, de otro. Sapere aude. Quiere decir esto, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, ten el valor de servir de tu propio saber, de tu propio entendimiento. Esta es la divisa de la ilustración. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, solo una cosa, libertad. Y la más inocente entre todas las que llevan este nombre, la libertad
de hacer el uso público de la razón, uso público, luego hablaremos de esto, de la razón íntegramente. Por lo tanto, para Kant va a ser muy importante el utilizar la razón de una manera, ya lo veremos, crítica, libre, y hacer un uso público de la razón. El plan, fijaros, lo tenéis ahí, es el texto 1 y os puede caer, ¿vale? Perfectamente, a pesar de que es una opción B, ¿vale? Que se llama Razón y Progreso en la Ilustración. Está dividido, como os fijáis, después podéis verlo en grande, además que vais a tener la lectura. Es una lectura fácil, yo creo que bonita, lo que pasa es que hay que leerlo en detalle. La ilustración es la salida del ser humano de la minoría de edad, con una autoculpa, aquí lo tenéis, ¿vale? Por falta de decisión y de valor. Y aquí lo tenéis de nuevo, tal como lo fui diciendo, una mayoría de edad, que es la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otra persona, o sea, siendo libres, ¿vale? Y para esto solo se requiere libertad. ¿Libertad para qué? Para el uso público de la razón. La divisa es sapere aude, ¿vale? ¿Qué es la ilustración entonces? Audacia, crítica racional, libertad, valentía, autonomía. Por lo tanto, y por eso les decía que es muy importante iniciar a Kant viendo cómo es un ilustrado, el proyecto kantiano es un proyecto ético-político, a pesar de que, como es un moderno, va a empezar por la teoría de conocimiento, porque hay que aclarar primero eso. Es un proyecto ético-político de avance de la humanidad. Un proyecto que descansa sobre la creencia en el progreso, es un ilustrado, y la afirmación del conocimiento científico. Ya os avisé que él era un grandísimo admirador de Newton. ¿Para qué hay que creer? ¿Para qué hay que basarse en el conocimiento científico? ¿Por qué precisamente con lo que tenemos estos días, por ejemplo, tenemos que basarnos en el conocimiento científico para tomar las medidas que hay que tomar de aislamiento como estamos ahora, y por eso estamos dando las clases por videoconferencia? ¿Por qué no tenemos que salir a la calle? Porque el conocimiento científico nos lo dice. Y el conocimiento científico es el que nos va a liberar a los humanos de la tradición que muchas veces nos sume en la oscuridad, en la ignorancia, en la superstición. Y hoy podríamos decir en los bulos, en las patrañas, en los fake news. Solo podemos basarnos en el conocimiento científico. Ya veremos cómo Kant leyó a Hume, ya veremos cómo él lo despertó del sueño dogmático. Él sabe que el conocimiento científico, a pesar de ser universal, en lo que tiene que ver con el mundo físico, va a trabajar, a pesar de trabajar con leyes, en ciertos aspectos va a trabajar en lo concreto, con probabilidades también, pero en lo que es su sistema va a ser un sistema fuerte, potente. Ese sistema fuerte y potente en lo concreto va a tener que ir avanzando. Él cree en ese avance, él cree en ese progreso del conocimiento científico, pero solo a él nos podemos atener. Y ese conocimiento científico es a lo que va a responder él cuando responde a ¿qué puedo saber? El conocimiento teórico, el uso teórico de la razón. ¿Cómo es ese conocimiento teórico? Se responde con una de las 3 preguntas que van en las que se va a desarrollar el proyecto kantiano, que es, acordaros, un proyecto ético
político. 3 preguntas entonces. Primera, ¿qué puedo saber? Segunda, ¿qué debo hacer? Tercera, ¿qué me cabe esperar? En la pregunta primera vamos a saber qué podemos conocer. Por lo tanto, ¿qué tipo de conocimiento científico puede alcanzar nuestra razón? En la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Vamos a preguntarnos sobre el conocimiento también, pero ya no científico, sino de tipo práctico, de tipo moral, de tipo político. Pero fijaros cómo primero, a pesar de que el proyecto es un proyecto ético-político, primero, es un moderno, ya os lo decía, primero vamos a tener que preguntarnos hasta dónde podemos llegar a conocer realmente. Estos 2 conocimientos tienen que ir juntos para saber qué puedo esperar, qué me cabe esperar. Y ahí ahondaremos en las esperanzas que van a determinar el sentido de nuestra vida y del universo. Kant considera, y no creo que recordéis esto, pero lo hablamos el curso pasado, que con Kant se produce el giro antropológico de la filosofía, el giro antropológico contemporáneo, ¿no? Moderno, de la filosofía, no ya el giro antropológico que vimos cuando surge la filosofía, con Sócrates y los sofistas, con el paso del estudio de la physis al estudio de los problemas del ser humano. Si nosotros logramos contestar a estas 3 preguntas, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Entonces sabremos qué es el ser humano. Por eso su proyecto es un proyecto ético, político, de avance de la humanidad. El texto, que es la ilustración, el texto que ustedes van a tener que leer para hacer el ejercicio de lectura, es un texto, por lo tanto, optimista, porque él cree en el progreso. Aquí lo tenéis, cree en el progreso. Cree en el progreso y cree en el progreso a través del conocimiento científico y crea también en el progreso moral, porque cree que vamos a poder realizar un análisis del entendimiento, en realidad de la razón, ya vais a ver la diferencia que hay, un análisis crítico de la razón sobre qué debemos hacer moral y políticamente. Es un texto entonces optimista porque cree en el progreso y porque cree en la recepción de las ideas ilustradas. Esas ideas ilustradas que yo les decía, que ya se habían originado con Locke, que ya lo vimos, con David Hume, que luego pasaron a Francia, ¿vale? Que es lo que ustedes más conocen de desarrollo de la Ilustración, ¿vale? Y que tienen aquí resumidas como unas ideas que se caracterizan por ver en el ser humano una capacidad natural de inteligencia. Somos inteligentes, somos racionales naturalmente. Podemos abandonar la minoría de edad. En eso Kant hace esa culminación, ¿no? Por esa idea optimista que tiene, ¿no? Va a presentar ese texto optimista que caracteriza todas esas ideas ilustradas, las viene como a resumir, va a mostrar una relación entre el uso de la razón, y ya os fijaréis cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a explicarlos en la aceptación de la fe. Pero ya os voy avisando, no va a ser una aceptación de una fe ciega, sino de una fe racional. Va a haber también una relación explicada, razonada, crítica entre lo que es el poder político y la Ilustración. Recordad, por favor, cómo empezamos a tratar este
problema de la racionalización del poder político con el liberalismo de Locke, ¿vale? Y también vamos a ver cómo hay una diferencia, tenéis que fijaros en esto, por favor, anotadlo, cómo hay una diferencia entre lo que es una época ilustrada y una época de la Ilustración, y obviamente, que fue con lo que iniciamos, vamos a ver en ese texto la definición kantiana de Ilustración, que es con lo que empezamos la anterior diapositiva y que es lo que tenemos aquí, el salir de la mayoría de edad culpable, autoculpable, ¿no? Para servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Si os parece, paro un momentito y me preguntáis si necesitáis algo, alguna aclaración, y entonces paso a la siguiente diapositiva. Para un momento entonces, paso a Hipatia. Cambio de diapo. Lucía me pregunta ¿para qué sirven las tres preguntas? Lo de las tres preguntas kantianas es un clásico que tenéis que saber. Toda la filosofía kantiana se resume en tres preguntas. En realidad, yo creo que si lo pensáis un poco, os dais cuenta de que la filosofía es básicamente un hacerse preguntas, un preguntarse por el conocimiento, un preguntarse por la moral, un preguntarse por el sentido de la vida, un preguntarse por qué convivimos y no vivimos solos. El proyecto kantiano, el proyecto de filosofía kantiana se ordena a través de estas tres preguntas. En vez de ordenarse, pues digamos, yo qué sé, como lo hicimos hasta ahora, en física, metafísica, lo que sea, ¿no? Lo ordenamos a través de la contestación a estas tres preguntas. Nosotros vimos, según, vuelvo aquí a la primera diapo, cuando les presenté a Kant, que íbamos en el punto 3, aquí, íbamos a ver la teoría de conocimiento. Y en el punto 4 íbamos a ver la moral kantiana. El punto 3 lo que hace es contestar a la primera pregunta. El idealismo trascendental kantiano es la contestación que el autor da a la primera pregunta. ¿Qué podemos los seres humanos conocer? ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Con qué conocemos? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué ponemos nosotros para conocer? ¿Qué viene de afuera? Y para ello él va a contar con las propuestas que hay en su momento, que son las propuestas del racionalismo y del empirismo. Eso es algo técnico que luego lo voy a explicar. En el punto 4, donde tenemos el tema de la ley moral, el formalismo moral kantiano, bueno, pues el formalismo moral kantiano es la contestación a la segunda de las preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Vale?
Nosotros, aquí en la tercera de las preguntas, que va justo después en la 4.3, es donde vamos a contestar la tercera de las preguntas. ¿Qué debo esperar? Que justo va a venir después de este pequeño apartado, que son los postulados de la razón práctica. Ahora ya lo arreglo. ¿Vale? Que son los postulados de la razón práctica. O sea, justo después de contestar a la segunda pregunta con el formalismo moral kantiano, vamos a poder, tienen que ser en ese orden, vamos a poder hablar de qué me cabe esperar aquí. Este es el orden, este es el proyecto. Y el proyecto se desarrolla, aquí lo tenéis, el proyecto ético-político kantiano de avance de la humanidad, porque él cree en el progreso de la humanidad. La Ilustración es una época muy optimista. Creen que la ciencia, que el saber nos va a proporcionar un mundo mejor, ¿vale? Y lo va a hacer a través de la aplicación de la racionalidad y la aplicación en especial dentro de la racionalidad del conocimiento científico. Él lo va a desarrollar a través de la aplicación precisamente de la razón para contestar a estas tres preguntas. ¿Vale? Dime, Lucía, si te quedó claro o si tengo que hacer otra cosa. Es para que pase. Estoy mirando el chat. Ok. Paso a la siguiente diapositiva. Como ven, la siguiente diapositiva no es más que un pequeño resumen de lo que acabo de decir, solo que con un orden un poquito distinto para precisamente que os quede más claro, con lo cual solo me voy a centrar en lo que hay en negritas, nada más, y es más que nada precisamente para generar esa repetición que os ayude a ir marcando lo más importante, a ir haciendo resúmenes y esquemas de lo más importante y que os permita luego recuperar esos recuerdos ya estructurados para poder contestar en un tiempo prudencial la pregunta, si es una pregunta sola o la pregunta combinada con el texto, si es un texto con pregunta, ¿no? O sea, la primera cuestión de la BAU. Si os fijáis, nosotros lo que tenemos aquí en negrita es que Kant es el culmen de la Ilustración alemana y que el lema realmente, el sapere aude, lo que propugna es la audacia de hacer una crítica racional y que para ello solo necesitamos razón y libertad y la valentía para ser autónomos. En eso va a consistir el proyecto ético-político de la mejoría de la humanidad, que se va a producir mediante el progreso y la ciencia, siendo la ciencia un conocimiento objetivo. Por lo tanto, lo que vamos a lograr mediante esto es la liberación de las ataduras de la tradición, que él entiende, como todos los ilustrados, como oscuridad. Sabéis que la Ilustración también se llama el siglo de las luces. Les recomiendo, para aquellas personas que les guste leer, que lean una pequeña novela de Alejo Carpentier que se llama El siglo de las luces, que es muy bonita.
Retomo. La liberación de las ataduras de la tradición, que ellos ven como una tradición atada a la oscuridad, a la superstición, a la irracionalidad, de la que solo nos podemos liberar mediante la racionalidad, que nos va a permitir descubrir las leyes que rigen la realidad. Eso lo vamos a lograr sabiendo qué podemos conocer, porque si no sabemos qué podemos conocer, podemos caer en manos de supersticiosos, de lo que hoy llamamos las fake news, de los bulos, de mentiras varias. Yo he oído hace poco que decían por ahí que si esto sigue así, se va a dar un aprobado general a la gente. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Le van a dar un aprobado a la gente que se presente al MIR? ¿A la gente que haga oposiciones? ¿A la gente que se presente? Los médicos, por ejemplo. Imaginaros, los biólogos, las químicas que están investigando ahora y que van a investigar después cuando pasen otras cosas. ¿Les van a dar un aprobado en microbiología para que investiguen después? No, eso no puede ser. Eso hay que aplicar la racionalidad para poder distinguir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos conocer? Tenemos que saber cuáles son nuestros límites y tenemos que saber cuáles son los límites de lo que nos dicen y de lo que dicen otros. Vamos a tener que ver cuál es el conocimiento teórico que nosotros podemos adquirir y por eso tenemos esa primerísima pregunta de Kant. ¿Qué puedo conocer? Me preguntan si para liberarse de la tradición hay que responder a estas tres preguntas. Pues sí. La tradición por sí misma no es mala por sí, aunque la tradición tiene muy mala prensa, digamos, en la Ilustración, porque ellos la tienen muy asociada a la superstición, a la oscuridad, a la rumorología, al hablar sin saber. Recordad, por favor, que en esta época muy poca gente tenía acceso al conocimiento. E incluso la gente que tenía acceso al conocimiento era fundamentalmente la gente ligada a la religión. Y vosotros, como ya hemos estudiado, sabéis que la gente ligada a la religión no era y no es en muchas ocasiones muy capaz de distinguir lo que es el saber de la fe. Y la fe va en muchas ocasiones ligada a lo que es la superstición. Ya vais a ver cómo Kant intenta separar esto también con esa propuesta que os decía de una fe racional. De hecho, él viene de una tradición de fe de su familia, que dirige su fe más bien hacia el interior, nada que ver con ritos externos. Pensad, por ejemplo, que en ese momento aquí en España estamos en el auge, la gente que estudia historia del arte, el barroco, que es muy teatral, por suerte para la belleza, ¿no? Y para nosotros, en cuanto a observar cosas hermosas y despampanantes, ¿no? Pero realmente es mucho rito, mucho teatro, ¿no? Mucho abrazar a los santos, mucho postrarse ante ellos, vestirlos, ponerles pelo, etcétera, rezarle al fin y al cabo y pedirle cosas a pedazos de huesos,
maderas, piedras, etc. Ya sabemos que la explicación es que realmente eso es un mero simbolismo, pero realmente la gente lo ve así. ¿Creéis que en el 18, incluso hoy en el 21, la gente lo ve así? Pensad en las grandes manifestaciones religiosas, por ejemplo, ¿no? Pensad, no sé si lo visteis alguna vez, ahora no tengo tiempo aquí de ponerme a buscarlo, pero en algunas manifestaciones que hay religiosas de tipo cristiano, católico, creo que incluso en Filipinas, es donde la gente sale a fustigarse, a pegarse con látigos para sufrir y hacerse daño, látigos que tienen pequeñas cuchillas para tipo los de afeitarse, ¿no? Para hacerse daño, como Jesucristo, etc. ¿Es eso religión? ¿Es eso fe? ¿Es eso superchería, superstición? ¿Vale? Ellos ven en la tradición una gran fuente de atraso, más que nada. Entonces, quieren someterla a una crítica racional. Y Kant especialmente cree que todo tiene que ser sometido a una crítica racional. ¿Vale? Si la tradición supera esa crítica racional, no hay ningún problema porque sea una tradición. Va a estar refrendada por la crítica racional, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, siguiendo con la diapositiva, nosotros tenemos que ver qué es lo que puedo conocer. De pronto la tradición nos está diciendo que sí, que lo que la tradición nos transmite es cierto, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Pero lo hemos analizado. Tenemos que ver cuáles son los límites de nuestras capacidades cognitivas. Ya veremos que no va a ser ni lo que decía el racionalismo, ni tampoco lo que decía el escepticismo de David Hume. ¿Vale? Esto os vale un poco para el tema de el comentario de texto. Por otro lado, una vez que hemos visto esto, cuando terminemos precisamente de hacer este análisis, vamos a ver que de ahí vamos a derivar directamente, perdonad la repetición, pero nos va a llevar directamente al problema de qué tenemos que hacer. Porque nosotros no somos únicamente seres cognoscentes, seres que conocemos, sino que somos también seres que actuamos. Y vamos desde la razón ahora en su uso práctico, en el uso que nos dice qué debemos hacer y no simplemente qué podemos conocer del mundo, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas para obrar en el ámbito moral y político? ¿Qué debemos hacer? Ahora mismo, yo tenía un tweet para ponerles, pero no me dio tiempo preparando todo esto, pero se los voy a poner luego, con una adaptación del imperativo kantiano a la actual situación. ¿Qué debemos hacer según el imperativo kantiano, ya concretado, lo cual no es posible, pero es un tweet, en esta situación? Realmente actuar como si nosotros tuviéramos el coronavirus y no salir a la calle, porque podemos contagiar a otros. Actuar como si pudiésemos contagiar a otros, porque eso no es solo una cuestión moral, sino que es una cuestión política. Y eso surge del análisis racional. Y estas dos cosas tienen que ir unidas, porque ahí está nuestra esperanza, ¿vale? En la vida, en el sentido de la vida y en el sentido del universo, ¿vale? Si nosotros logramos decir qué podemos conocer, qué debemos hacer y qué nos cabe esperar, entonces sabremos qué es el ser humano. Lo vamos a ver, me pregunta Suriñe, ¿a qué me refiero con que no puede ser concretado? Lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. El imperativo categórico kantiano es una ley general. Al ser una ley general,
realmente nunca la puedes concretar. Lo que puedes después es utilizarla para casos concretos. Y es lo que vas a hacer en la vida, porque la vida son casos concretos, ¿no? No hay una vida abstracta, ¿no? De ahí lo acertado del tweet, ya os lo pondré la próxima vez. Pero es una ley, las leyes son generales, como la ley de gravitación universal. Sin embargo, nosotros la aplicamos día a día, ¿no? Sabemos que no podemos dejar caer el móvil precisamente porque la ley de gravitación universal, que es una ley general y está formulada según una ecuación, etcétera, cuando la aplicamos en concreto, es la que explica por qué se cae el móvil si yo lo suelto teniéndolo, ¿no? En el aire, ¿vale? Me refería a eso, simplemente no le den más importancia. Ya lo explicaré más adelante, ¿vale? Entonces, no le den más importancia. Tenemos entonces así que esto sería la respuesta a qué es el ser humano, que es lo más importante para Kant, ¿vale? Es una filosofía profundamente humanista, ¿no? Como ven, el último párrafo aquí, el método kantiano, por lo tanto, exige comenzar por la crítica. Vamos a ver qué entiende Kant por crítica, obviamente, ¿no? Obviamente no es cotilleo, obviamente no quiere decir exactamente lo mismo que hacer una crítica de cine, etc. Y él intentó construir un sistema. Pero fijaros qué importante, intentó construir un sistema, finalmente él se dio cuenta de que no lo construyó y además mientras estaba intentando construir el sistema, consideró que solo se podía aprender a filosofar. Por lo tanto, realmente lo que vamos a estar haciendo es aprender a filosofar y no vamos a estar haciendo filosofía, aunque, bueno, nosotros consideramos que él ya está filosofando, ¿no? Lo entendemos como uno de los grandes, ¿no? De la filosofía, porque aún no se disponen, porque él no pudo hacerlo todo, ¿no? De los materiales necesarios para hacer filosofía, o sea, completar todo el sistema, ¿vale? Y con esa reflexión crítica que él fue haciendo y que no completó, y él era consciente de que no completó y que tuvo que rehacer algunas veces, ¿vale? Elaboró su sistema, su filosofía, digamos, su filosofía, que es llamada idealismo trascendental. Como ahora estoy en mi casa, pues les voy a mostrar, que siempre me olvido, cuál es la crítica, cómo es de grande la crítica de la razón pura. Voy a coger el libro ahora de atrás de mi biblioteca, o bueno, de parte de mi biblioteca, y les voy a mostrar cuán arduo fue para él contestar fundamentalmente, no fue en el único libro que lo hizo, a la primera pregunta, a el conocimiento teórico que puedo conocer. Voy a levantarme a coger el libro y mientras tanto ustedes piensan alguna pregunta. Bueno, este es el libro, ¿vale? Voy a salir un momento de aquí porque no veo qué es lo que estoy mostrando.
Estos son cosas mías, ¿vale? De anotaciones que tuve que tomar en su momento, si os fijáis, ¿vale? Mirad, por ejemplo, qué es la crítica de la razón pura, los diferentes usos, ¿vale? Ups. Son papeles muy viejos ya. Y aquí tenéis, por ejemplo, ¿veis? Papeles por el medio, cosas marcadas. El libro, como veis, pues tiene su aquel y tiene que ser muy trabajado. Estoy contestando a través del chat. Voy con lo de Andrea primero. Ahora mismo no podéis entender lo de que deberíamos actuar como si, la clave está en el como si tuviéramos el coronavirus, porque no os expliqué la ética kantiana, pero realmente solo hay una ley en la ética kantiana, solo hay una norma en la ética kantiana. A ver si encuentro aquí. ¿Qué es esta? La fórmula de la ley universal. No lo vais a entender ahora. Bueno, quiero decir, puede ser que lo entendáis. No vais a saber de dónde viene. Un imperativo, la moral manda. A ver, empezamos desde cero. La moral manda, ¿no? La moral te dice, por ejemplo, no le mientas a tus amigos.
no mates, no robes. Eso quiere decir, si le das la vuelta, diles la verdad, conserva la vida de las personas, haz tal cosa, no hagas tal otra. Si os fijáis, lo que están diciendo estas morales, todas las morales que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo la de Platón, la de Aristóteles, que nos hablaban de la felicidad y qué teníamos que hacer para conseguirlas, la de Epicuro, que nos decía que teníamos que procurar el placer y evitar el dolor, tenían normas concretas en el sentido de que nos decían, bueno, cuidado con las virtudes, cuidado con los placeres, tienes que moderarlos, tienen que ser determinados placeres, etcétera, ¿no? Tenían contenidos. Kant nunca nos va a decir, no comas mucho chocolate, no abortes, sí aborta, sométete a la eutanasia. Jamás nos va a decir algo concreto, nunca. Sal fuera aunque creas que tengas el coronavirus porque necesitas comprar carne. No salgas afuera aunque estés seguro, internamente, claro, de que no tienes el coronavirus, porque quieres dar un pequeño paseo, porque te estás agobiando mucho y estás muy angustiada. Nunca, jamás vais a encontrar una norma concreta en la ética kantiana. Jamás. ¿Vale? Solo vais a encontrar una norma, que es esta. Va a tener 3 formulaciones, pero yo ya lo explicaré luego, como 3 maneras de decirlo. ¿Qué es esta? Obra solo según una máxima, la máxima es como un consejo, tal que puedas querer al mismo tiempo, obra solo según una máxima, una regla, tal que puedas querer al mismo tiempo que se vuelva en una ley universal. O sea, que nuestro comportamiento sea como universal. ¿Por qué nosotros no podemos salir ahora? Porque no sabemos si tenemos el coronavirus. O sea, debemos actuar como si lo tuviéramos. Es la única manera de frenar la curva. Nadie sabe si lo tiene o no lo tiene. Entonces tenemos que actuar como si. Sería una especie de adaptación. No sé si lo entienden. Sería la mejor manera de explicarlo en este momento, que no saben mucho más. ¿Vale? La explicación está un poquito mejor aquí arriba, pero no quiere decir que sea un poquito mejor para ustedes, ¿no? Está en el texto. El imperativo categórico sería aquel que representa una acción como objetivamente necesaria por sí misma, sin relación a ningún otro fin. Tú no tienes que hacerlo porque sea para ser feliz, para que te aplaudan. No, es porque es tu deber hacerlo. Tu deber es hacer eso.
Estoy esperando a ver qué me dicen respecto a qué pasa con el que hay que hacer. Quizás ya lo haya contestado, no lo sé. Mientras tanto, si quieren, podemos empezar a... No sé qué me escribe Iván Rivas por el mail. Voy a mirarlo. Ah, nada. Es que tengo demasiados aparatos aquí. Sí, lo acabo de contestar. Vale. Sigo un poco entonces, si les parece, y dejamos preparado esto para la siguiente clase, que es empezar a contestar a la pregunta ¿qué puedo conocer? Bueno, si se fijan, estamos en el punto 3 y vamos a empezar a contestar a la primera pregunta, que es quizás la que tenga más problemas a nivel técnico, ¿vale? Por cierto, ya hice las flashcards, perdón que no me salía, las flashcards de los conceptos. Lo que pasa que como ya sabéis que estuvo yendo y viniendo el aula virtual, y yo estuve intentando arreglar todo esto, pues no pude actualizarlo, ¿no? Suriño me pregunta cuándo es la siguiente clase. Pues si queréis, mañana seguimos como el horario de clase, si os parece, de los días de clase. O si queréis, hacemos lunes, martes, miércoles, jueves y dejamos viernes. Lo que vosotros me digáis. Estamos en aislamiento. Lo que vosotros queráis. Lo podéis hablar vosotros por vuestro propio chat interno y decirme, yo estoy aquí. Vale, ¿os parece que sigamos un poquito? Vale, más. Bueno, después os actualizo el aula virtual, ¿ok? Más tarde. Y os mando las notas, que están bastante bien, ¿eh? Del test de Hume. Menos mal. Esto del aislamiento, lo que hacen. Oye, también me gustaría escucharos a vosotros, ¿eh? Que estoy yo aquí sola, dale que te pego. Oi, Alba, luns, martes e xoves. Xa me estás quitando un día. Pero isto que? Alba ratonera. Bueno, a mí me da igual lo que vosotros digáis, ¿vale? No importa. El asunto es mantenernos así en contacto y estar Pues no lo sé. Bueno, va a ser un caos, porque si ya es un caos, estando todos juntitos. Comentario de Hume. Después, si queréis, hacemos un chat para el comentario de Hume, ¿vale? Con la tableta. Bueno, esperad. Vamos a hacer así, porque si vamos a subir esto al canal de YouTube, luego cortamos la grabación y seguimos hablando, ¿vale? ¿Ok?
Venga, vamos allá. Vamos a empezar entonces a plantear, hoy no aspiro a mucho más, porque si no va a ser demasiado para ustedes, ver cómo Kant afronta el problema de esa pregunta primera que se hace: ¿qué puedo conocer? Si os fijáis, lo que tenéis aquí arriba es el criterio de evaluación, ¿no? De comprender el idealismo crítico de Kant. También se llama idealismo trascendental, acordaros, idealismo trascendental, idealismo crítico, ¿vale? En relación con el racionalismo de Descartes, ¿vale? Y con el empirismo de Hume. Bueno, ya os aviso, la relación es la siguiente, es un camino intermedio. Así de claro, ¿vale? Empecemos por ahí. Es un camino intermedio. ¿Qué significa esto? Que es que Kant es un medio plagiador, un medio chapuzas y coge un poquito de racionalismo, ya que él, acordaros, yo os decía que se creó en un ambiente racionalista alemán, y luego Hume leyó a Hume y bueno, pues le abrió los ojos, lo despertó. Él dice: me despertó del sueño dogmático, ¿no? Racionalista, ya lo veremos luego. No. El camino intermedio kantiano es un camino absolutamente nuevo, revolucionario, innovador, que él mismo, recordad esto por favor, anotadlo para ahí, él mismo va a denominar giro copernicano. Si recordáis lo que hizo Copérnico, recordaréis que fue una auténtica revolución. Hasta ese momento nosotros teníamos un modelo geocéntrico y no se explicaban las cosas bien. ¿Por qué? Precisamente porque teníamos a la Tierra en el centro. Y digamos que lo que hizo Copérnico fue sacar a la Tierra del centro, colocar al Sol en el centro y mandar a la Tierra como otro planeta cualquiera a dar vueltas alrededor del Sol. Kant, con su idealismo crítico, con su idealismo trascendental, en ese camino intermedio entre racionalismo y empirismo, va a ser un giro copernicano y va a sacar lo que antes estaba en el centro de el debate de la teoría de conocimiento, que era el sujeto, y parecía que todos los objetos estaban girando alrededor de él y el sujeto estaba como conociéndolo, viéndolos, ¿vale? Bueno, esto es una metáfora mía, ¿no? Lo de estar dando vueltas y tal, pero bueno, tiene su fundamento. Da ese giro y coloca, ¿vale? Al objeto, perdón, en el centro, y los sujetos dando vueltas, perdón que lo dije al revés, ahora va a colocar al sujeto en el centro. Y ya vamos a ver cómo lo coloca a ese sujeto en el centro, porque colocando al sujeto va a estudiar esos límites de los que hablábamos. Ustedes ven aquí al costado, ¿vale? Idealismo trascendental, en el costado a su izquierda, y aquí lo del camino intermedio, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar esto para poder entender el texto 4 de las Abau. Lo de Abau no tiene importancia, es para entender lo que Kant está diciendo en ese texto. Realmente, perdón, todavía sigo con un poquito de asma. El sistema kantiano es una alternativa. Como idealismo, no es un racionalismo. Fijaros, no es un racionalismo, no es un empirismo, sino que es un
idealismo, y es un idealismo trascendental o un idealismo crítico. Tenéis que acordaros de eso. Igual que si tenéis que hablar de Descartes, tenéis que clasificarlo como racionalista y decir en qué consiste su racionalismo. Si tenéis que hablar de David Hume, tenéis que clasificarlo como empirista y decir en qué consiste el empirismo y cómo Hume es un empirista. A Kant vais a tener que clasificarlo como idealista crítico o como idealista trascendental. Y por lo tanto, vais a tener que saber decir lo que es un idealismo y vais a tener que saber decir lo que es un idealismo trascendental, que para eso es que tenéis esta diapositiva, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Que es un idealismo y vais a ver por qué es trascendental. Es un idealismo trascendental en tanto que es formal, en tanto que es crítico, ¿vale? Y ahí, aquí lo tenéis, ¿vale? En el inicio de la diapositiva, ¿vale? Y eso es precisamente en lo que consiste el camino intermedio, por eso no es ni un racionalismo ni un empirismo. Entonces, el sistema kantiano es una alternativa al racionalismo y al empirismo. ¿Por qué? En ese momento, los filósofos o eran racionalistas o eran empiristas. Y Kant no se sentía cómodo, intelectualmente hablando, quiero decir, ni en el racionalismo en el que estaba situado en el mundo alemán en ese momento, ni tampoco estaba de acuerdo con el empirismo que había descubierto leyendo a Hume. Entonces, ¿dónde se colocaba? Pues creó algo nuevo, creó ese nuevo sistema que es el idealismo trascendental y crítico. Un sistema, acordaros que se llama idealismo trascendental o crítico, o idealismo trascendental y crítico, que permite justificar la experiencia, esperar que ya voy a arreglar esto aquí, permite justificar, estoy en castellano, la experiencia, algo que no permitía justificar el racionalismo y sí permitía justificar de alguna manera el empirismo, los objetos y el mundo exterior. Fijaros, ¿vale? ¿Por qué es un idealismo formal? El idealismo trascendental y crítico va a ser un idealismo formal y va a ser un idealismo crítico. ¿Por qué es un idealismo formal? Yo no sé si se dan cuenta ahora de la diferencia que hay entre forma y contenido respecto a algo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Piensen en una ropa, en un vestido cualquiera. Una cosa es, podríamos hablar, yo qué sé, de una botella de refresco. Una cosa es la forma, igual un vestido, ¿no? Una cosa es la forma que tiene la botella y otra cosa es el contenido, lo que hay dentro de la botella, ¿no? O incluso si nosotros, un helado, pues una cosa, un helado congelado, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, tipo un calipo. Una cosa es la forma que tiene el helado, ¿no? Que puede ser, imaginaros, los que tienen forma de pie, los que tienen forma de cono, etc. Y otra cosa es el contenido adentro de qué son, ¿no? Si son con gusto a fresa, si son de crema, etc., ¿no? O sea, una cosa es la forma de algo, ¿no? En este caso no estamos hablando, en este caso, ahora, luego vamos a ver qué pasa con eso de forma, ¿no? En este caso no estamos hablando de forma como cuando hablábamos de Morfé en Aristóteles, perdón. Y otra cosa es el contenido. El idealismo de Kant no pretende darnos contenidos en el sentido en el que nos da la experiencia del empirismo, de las cuestiones de hecho de las que nos habla Hume. Os recuerdo de Hume lo siguiente: todo lo que tenemos en nuestra mente proviene de las percepciones, no hay nada innato. ¿Os acordáis que el racionalismo
sí que contemplaba ideas innatas. Hume no. Las percepciones se dividían en impresiones e ideas. Las ideas solo podían estar refrendadas por el principio de copia. Y se diferenciaban unas de otras por su vivacidad, ¿no? ¿Vale? Por la fuerza, ¿no? Realmente por eso, básicamente, ¿no? Entonces, acordaros que podían ser externas, internas, etcétera. Lo repasáis vosotros. No es el momento ahora. ¿La idea cuál es entonces? Que realmente de las cuestiones de hecho, las relaciones entre ideas no nos interesaban porque hablaban de la lógica, hablaban de la matemática, etcétera, ¿no? Pero las cuestiones de hecho nos hablaban sobre el mundo exterior. Y para los empiristas nosotros sí que podíamos hablar del mundo exterior. Con probabilidad. Acordaros del tema de la causalidad, de las leyes de asociación de ideas, etcétera, pero sí que podíamos hablar. De ahí que con lo de probabilidad Hume terminaba muy, digámoslo en gallego, desacougado, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa palabra, en el escepticismo, ¿no? Pero sí que podíamos hablar con probabilidad. Kant, en su idealismo, no nos va a dar contenido, solo nos va a dar formas. Esas formas, lo único que nos van a proporcionar en su estudio, él cuando hace la crítica, solo va a encontrar condiciones, no contenidos, condiciones que van a ser formas que nosotros tenemos de conocer, maneras, no se preocupen que lo van a entender, ya verán que un poquito más adelante lo van a entender, son maneras que nosotros tenemos de conocer. ¿Vale? El idealismo formal entonces es la teoría sobre las condiciones bajo las cuales los objetos pueden ser conocidos por la mente humana, eso quiere decir bajo las cuales pueden ser experimentados. Esa parte de condiciones que van a ser condiciones a priori y que entonces sí que van a estar en nuestra mente, sí que van a venir como en aquello que yo les decía en el racionalismo en el combo, pero que no van a tener contenido, como sí que tenían contenido las ideas en el racionalismo, solo van a ser formas, maneras, condiciones, ¿vale? Estructuras, podríamos llamarlo, vacías de contenido, nos van a permitir a nuestra mente que podamos experimentar, conocer el mundo, de una manera objetiva, con límites, eso sí, ¿vale? Frente a el idealismo, esperar que ya lo voy a arreglar aquí, el idealismo tipo Descartes, que al fin y al cabo su racionalismo es un tipo de idealismo, pero bueno, realmente es un racionalismo, no vamos a confundir los términos, frente al idealismo tipo de los idealismos derivados realmente, ¿no? De Descartes, que son teorías sobre contenidos de la conciencia. Eso lo habíamos visto. ¿Dónde encontramos nosotros la idea de evidencia? Recordad la pregunta fundamental de la única, vamos, pregunta que hay sobre Descartes para Lavaux, el único estándar que hay, la evidencia del cogito. ¿Dónde la encontramos? En nuestra conciencia precisamente. Y tiene contenido. En Kant no vamos a encontrar contenidos de ninguna manera, como por ejemplo la idea de perfección, de infinito, etcétera, en nuestra mente. ¿Vale? De ninguna manera. Quédense con esto es como les digo siempre, es como la estantería donde vamos poniendo las baldas para luego colocar cada cosita en su lugar. Y además es un idealismo crítico, recuerden por favor que estamos mirando esto porque se llama idealismo trascendental y no es un racionalismo. La filosofía kantiana es un idealismo crítico porque estas condiciones
bajo las cuales los objetos pueden ser conocidos por la mente humana, de ahí lo del giro copernicano. Kant va a colocar en el centro de su filosofar estas condiciones y luego veremos qué objetos se adaptan y qué objetos no se adaptan, ¿vale?, a estas condiciones, y entonces ahí estarán los límites, ¿vale? Es un idealismo crítico porque la reflexión sobre las condiciones y límites del conocimiento se van a dar en esta filosofía. ¿De acuerdo hasta aquí? Ya sé que es muy denso, ¿eh? Soy consciente de ello. Espero a que protesten. O pregunten. Saco a pasear Hipatia. Hipatia está bien, lo soporta, ¿veis? Bueno, si les parece, por hoy, yo por mí saben que sigo, no tengo problema, pero entiendo que ustedes ya deben de estar cansados y un poco saturados. Lo único que voy a hacer, porque lo siguiente que tenemos es realmente comenzar, esta sería la siguiente diapositiva, y realmente es comenzar a explicar esto, ¿vale? Y creo que no procede porque es mejor que expliquemos el conjunto, si no romperíamos la unidad de explicación, ¿vale? Voy a ir un momento, ¿vale? Aquí a la diapo 16, que tengo la marca, ¿sí? Perdón, para que vean precisamente lo que les decía. No voy a explicar todo esto, porque esto ya es técnico, ¿vale? Pero es para que vean cómo aquello que yo les explicaba del giro copernicano y de qué tipo de cosas vamos a conocer y qué tipo de cosas vamos a no poder conocer y qué es lo que él intenta con el idealismo trascendental, ¿vale? Es algo que vamos a tener que ir viendo poco a poco, mirar el salto tan grande que acabo de dar en diapositivas y cómo vamos a tener que volver una y otra vez, o por lo menos yo tuve que hacer esto para poder entender a Kant. Yo les hablé en su momento de que él da un giro con su filosofía a lo que estaba sucediendo en la teoría de conocimiento hasta ese momento. Me preguntaban por el chat si él creía que la única manera de hacer bien las cosas era la que él estaba presentando. Y sí, es lo que él cree, realmente. Pero todos los filósofos consideran eso, porque ellos creen que están mejorando lo anterior, ¿vale? Lo que pasa es que van intentando aprender de lo anterior. Si se fijan en esto de arriba, que es lo que yo quiero que miren en este momento, porque es lo que van a poder entender, no mucho más, ¿vale? Yo les decía que él desarrolla un idealismo como camino intermedio, ¿vale? Y ese idealismo como camino intermedio, aquí lo tenéis, realmente, anótenlo por favor, es en lo que consiste el giro copernicano. Recuerden anotar esto. El idealismo trascendental kantiano o el idealismo crítico kantiano
es en lo que consiste que vienen a traer una cosa, pero ya atiende mi hija. El idealismo trascendental kantiano es el camino intermedio entre racionalismo y empirismo, esas dos opciones ante las que él se encontraba y ante las que se encontraba cualquier filósofo en su momento. Acabo de ver tu pregunta, Sara, ahora la voy a explicar. Ante las que él se encontraba en su momento, igual que todos los filósofos, y que no le satisfacía. Entonces, ese idealismo trascendental y crítico es el camino intermedio. Eso mismo es lo que él llama giro copernicano. Cuando él está haciendo su filosofía, que es el idealismo trascendental y que supone un camino intermedio entre racionalismo y empirismo, es el giro copernicano que da la filosofía kantiana, ¿vale? Y hacer eso, dar ese giro copernicano, desarrollar el idealismo crítico, el idealismo formal kantiano, crear ese camino intermedio, y esto es lo nuevo que les voy a decir y con lo que vamos a empezar el próximo día, es encontrar los a prioris de las facultades de conocimiento que nosotros tenemos. ¿Vale? Lo repito porque esto es lo nuevo que les voy a decir de esta diapositiva. Encontrar los a prioris de las facultades de conocimiento. ¿De acuerdo? Si eso, ahora se los hago en la pizarra. Si quieren. Si no, díganme, no lo hagas en la pizarra. Mientras tanto, le explico a Sara que no entiende la relación entre el idealismo y el empirismo. Vuelvo para atrás. Les doy tiempo por si querían anotar aquello. Vale. Voy a explicar lo de Sara y después voy a usar la pizarra. Ya saben que no puedo escribir muy bien, o sea, no me sale muy bien la letra porque si no, si pongo la mano encima arrastro, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Veamos. Sara, lo que sucede, dimos poco de empirismo porque dimos poco de David Hume. Sí dimos más de racionalismo, entonces es normal que no vean tanto la relación entre Kant y entre lo que va a proponer Kant y lo que va a proponer, lo que proponía Descartes y lo que proponía Hume. Quizás sea bueno esto de aquí. Voy a salir yo, ¿vale? De pantalla y voy a ponerles esto a pantalla completa. Sí, puedo. Kant dice que David Hume lo despertó del sueño dogmático. Tengan un poco de paciencia y quizás así entiendan un poquito mejor la relación entre Kant y David Hume. Kant sería esa princesa dormida
en ese sueño hermoso del racionalismo, donde tú, mediante un método, podías conseguir, todo el conocimiento, no había problema, estaba todo bien, ¿no? La razón era lo mejor repartido entre los seres humanos, teníamos ideas innatas, que eran evidentes, a partir de ellas pues podíamos demostrar la existencia de un Dios bueno y veraz, que nos garantizaba las cualidades primarias de la res extensa, teníamos aquella primerísima verdad a nivel cognoscitivo, que era evidente, y claro, ese Dios nos garantiza la evidencia, que la verdad de la evidencia, ¿no? Y entonces ya tenemos de dónde agarrarnos, aplicamos el método y poco a poco vamos conociendo, está todo bien, realmente es un sueño, ¿no? Es una princesa ahí soñando, y Hume, pues, aquí te viene a despertar, ¿no? Bueno, aquí muy dulcemente, ¿no? Aquí ya no tanto. Este me lo mandó, se lo tengo que agradecer a una alumna del año pasado, y la verdad es que me reí mucho cuando lo vi, es de hace unos poquitos días, ¿no? Aquí estamos a Hume realmente con el despertador del sueño dogmático y a Kant despertándose de esta manera. Cuando Kant lee a Hume, lee al empirista Hume, lo despierta del racionalismo, porque Hume le muestra los peligros del escepticismo. Los peligros del escepticismo que Hume sostenía, ¿vale? Entonces, le hace ver que la solución es estudiar los límites y las posibilidades del conocimiento, porque es entender como esa princesita que está durmiendo ahí tan plácidamente es vivir en Babia, ¿vale? No, es un sueño. Es no darse cuenta de que nuestro conocimiento tiene límites, de que no podemos conocerlo todo, ¿vale? Y que necesitamos hacer un análisis crítico de nuestras facultades para saber hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento. Quizás sea necesario, no lo sé, que vaya aquí un momento a Hume y les muestre qué era lo que decían. Esperar que lo achique. Hume decía, fijaros, frente a Descartes, que sin los datos sensibles, el entendimiento solo puede trabajar como en las matemáticas y la lógica, pero nunca con cosas del mundo sensible. O sea, nunca podría saber nada de la res extensa. Ni Dios garante de verdad, ni evidencia, ni nada. Nada de nada. Por lo tanto, el conocimiento científico, tipo la física de Newton, que tanto admiraba David Hume y que tanto admiraba Kant, no sería posible, porque Hume es un escéptico. Por favor, buscad lo que es escepticismo. Ahora se alargaría muchísimo que yo os explicara eso, ¿no? Es escéptico porque cree que el conocimiento es solo un conocimiento probable, no es un conocimiento fijo, estable, objetivo. No nos dice nada fijo, estable, objetivo sobre la estructura real de las cosas. Solo nos dice sobre lo que se nos aparece, sobre la apariencia de lo real. ¿Y eso por qué es así?
Porque nosotros cuando conocemos el mundo real, no las matemáticas y la lógica, sino el mundo real, lo conocemos con cuestiones de hecho. Y esas cuestiones de hecho son verdades que se conocen mediante experiencia, mediante los sentidos, no mediante la razón, verdades innatas, cosas que hay en nuestra conciencia porque vienen en la mente ya en el combo de la razón. O sea, yo porque conozco que en este momento hay nubes, pues porque lo estoy mirando por la ventana. ¿Cómo se descubre? Pues no se descubre por deducción como se hace en matemáticas, sino que se prueba. Necesitamos utilizar, fijar los sentidos y la razón, por supuesto, pero también los sentidos. Y como tenemos que probar la razón, la verdad va a ser únicamente probable. Y este es el campo de las ciencias empíricas, como por ejemplo la física de Newton. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros en las cuestiones de hecho? Pues lo que hacemos es esto. Igual, a ver, que en las relaciones de ideas. Trabajamos con ideas. Y las ideas, ¿cómo se juntan? Yo les decía, ¿cómo se trabaja con ideas? No se trabaja de cualquier manera. Nuestra mente no trabaja de cualquier idea, de cualquier manera. Trabaja mediante unas leyes. Las une o las separa, ¿no? Por semejanza, si es por diferencia las separa, ¿vale? Las une, por ejemplo, por contigüidad, si no son contiguas las separa, y también las une por causa y efecto. No sé si recordáis aquel golpeteo que hacía yo contra la pizarra con el borrador, aquella vez que tiré la tiza contra la ventana y rebotó y cayó hacia otro lado con un determinado ángulo que podría ser estudiado por la física, ¿vale? Pero es probable eso. ¿Podríamos asegurarlo 100% como una verdad de tipo matemático, como una verdad de tipo lógico? ¿Os acordáis que con lo de causa y efecto, esto de aquí yo os había puesto aquel vídeo de Bones y aquel vídeo de Fringe, donde nosotros realmente a lo que estamos acostumbrados, que es a lo que es a lo que va a decir acostumbrados, habituados, es a que a una cosa, cuando hace el análisis de la relación de causalidad, de que a una cosa le siga la otra. Pero nosotros no vemos la relación causa-efecto, lo que hace que a una cosa necesariamente le siga a la otra. Eso solo se ve en una cadena deductiva, que sería aquí. Ahí está la cadena deductiva. Aquí está la cadena deductiva. Pero aquí no hay cadenas, en la semejanza no hay cadenas, hay una semejanza, hay una contigüidad, hay una causa-efecto, pero tú no ves la cadena. Yo hago el ruido, de nuevo, vuelvo con el ruido, ahora estoy golpeando, ¿vale? Mi escritorio, pero lo que vosotros estáis percibiendo es que a esto le sigue, a que yo junte las manos, le sigue el efecto B. Pero si yo apago el micrófono, no hay. No lo voy a apagar porque luego no sabría cómo encenderlo. ¿Vale? Pero a esto no le seguiría el ruido. Entonces nosotros solo estamos habituados, ¿vale? Entonces la idea es que, claro, la causalidad no es una necesidad. Y cuando nosotros hablamos de conocimiento objetivo, y de conocer la realidad, estamos hablando de causalidad. Y resulta que la causalidad Hume
como empirista, termina viendo que únicamente es una forma de asociación de ideas en nuestra mente, pensadlo, que solo prueba algo que está en nuestra mente y nada fuera de la mente. ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo? Por lo tanto, si nosotros volvemos ahora aquí, ¿vale? Que era donde estábamos y que no entendía Sara, ¿vale? Kant, ¿vale? Lo que va a decir es que el idealismo trascendental y crítico lo que va a hacer es permitir justificar la experiencia, los objetos del mundo exterior, pero no de la misma manera que lo hace David Hume, porque Hume había caído en el escepticismo y no permitía justificarlo de ninguna manera, de ninguna manera. Kant va a poder justificar algún tipo de conocimiento precisamente gracias a esas condiciones bajo las cuales los objetos pueden ser experimentados. Y esas condiciones, si nos vamos a la diapositiva 16, voy despacito, ¿vale? Van a ser los a prioris de las facultades. ¿De acuerdo? Los a prioris de las facultades, que es lo que él va a encontrar cuando haga el giro copernicano, que es en lo que consiste ese camino intermedio que es el idealismo crítico o idealismo trascendental kantiano. ¿Ok ahora? No me extraña, Suriña. Ya llevamos mucho tiempo. Bueno, ¿quieren que les haga ahora lo de la tableta o se los hago mañana para retomar? Retomando en este punto, quiero decir. Ok, me parece bien. Si no, van a ser demasiadas cosas. Mañana lo que hacemos entonces, si les parece, yo empiezo haciendo lo de la tableta, lo de la pizarra, y empiezo precisamente con cómo se relacionan estas tres cosillas. ¿De acuerdo? Y luego comienzo a explicar. Si os parece, quedamos a la misma hora. Y a ver si alguien me habla, que hablo solo yo. Mua, mua, mua. Chao. Adiós. Hasta mañana. Voy a cortar, ¿ok?